Instrucciones. Este video está diseñado para que puedas trabajar las clases de instituto de manera individual, de acuerdo a tu tiempo. Para responder y escribir tus respuestas en el diario de las escrituras, deberás hacer una pausa. Una vez que hayas terminado de escribir tus respuestas o comentarios, deberás darle continuar al video. Antes de comenzar a escribir en tu diario de las escrituras, anota la fecha y tu nombre para que podamos identificarte. Al finalizar, toma una foto a tus notas de la clase y envíalas al correo tareascampus@gmail.com para validar tu participación. Para continuar, haz una oración para tener la guía del Espíritu. Lección 5. La expiación infinita de Jesucristo. Curso fundamental, Enseñanzas y Doctrina del Libro de Mormón. Lectura asignada. Discurso del Elder D. Todd Christofferson, Redención. Lo primero que estudiaremos será que únicamente Jesucristo podía llevar a cabo la expiación infinita. Vamos a leer una cita del presidente James E. Faust de la primera presidencia. Él dijo: "Deseo hablarles del mayor acontecimiento de la historia. Ese singular acontecimiento fue la incomparable expiación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se trata del acto más trascendente que haya ocurrido jamás". Para apoyar la cita del presidente Faust, vamos a leer una escritura que se encuentra en Alma 34, del 8 al 12. "Y he aquí, ahora yo os testificaré de mí mismo que estas cosas son verdaderas. He aquí, os digo que yo sé que Cristo vendrá entre los hijos de los hombres para tomar sobre sí las transgresiones de su pueblo, y que expiará los pecados del mundo, porque el Señor Dios lo ha dicho. Porque es necesario que se realice una expiación, pues según el gran plan del Dios eterno, debe efectuarse una expiación, o de lo contrario, todo el género humano inevitablemente debe perecer. Sí, todos se han endurecido, sí, todos han caído y están perdidos, y de no ser por la expiación que es necesario que se haga, deben perecer. Porque es preciso que haya un gran y postrer sacrificio. Sí, no un sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de ningún género de ave, pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. Y no hay hombre alguno que sacrifique su propia sangre, la cual expíe los pecados de otro. Y si un hombre mata, he aquí, ¿tomará nuestra ley, que es justa, la vida de su hermano? Os digo que no, sino que la ley exige la vida de aquel que ha cometido homicidio. Por tanto, no hay nada, a no ser una expiación infinita, que responda por los pecados del mundo". Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué es la expiación de Jesucristo el mayor acontecimiento que jamás haya ocurrido? Por favor, responde. Bien, de lo que hemos estudiado hasta el momento podemos determinar una verdad, y es esta: la expiación de Jesucristo es infinita y eterna, lo cual hace que la salvación sea posible para toda la humanidad. Veamos otra cita del presidente Russell M. Nelson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dice: "Era necesaria una expiación infinita que redimiera a Adán y a Eva y a toda su posteridad. De acuerdo con la ley eterna, la expiación exigía que un ser inmortal, no sujeto a la muerte, se ofreciera en sacrificio, pero también debía morir y volver a tomar su cuerpo. El Salvador era el único que podía llevar esto a cabo, pues había heredado de su madre la facultad de morir y de su padre el poder sobre la muerte". Así que respondamos las siguientes preguntas. ¿Por qué era Jesucristo el único que podía redimir a todas las personas? ¿Y de qué modo es el sacrificio expiatorio de Jesucristo infinito y eterno? Por favor, responde estas preguntas. El presidente Nelson también dijo lo siguiente: "La expiación de Jesucristo es infinita, no tiene fin,
También es infinita en el sentido de que todo el género humano se salvará de la muerte sin fin. Y es infinita en el sentido de su intenso sufrimiento. Es infinita en lo que abarca, porque se hizo una sola vez por todos. Y la misericordia de la expiación se extiende no solo a una cantidad infinita de personas, sino también a un número infinito de mundos creados por Él. Es infinita más allá de cualquier escala de dimensión humana y de comprensión mortal. En Mosía 3, del 6 al 11, encontramos una definición o una descripción del precio que Cristo pagó a través de la expiación. Y dice así: y echará fuera los demonios o los malos espíritus que moran en el corazón de los hijos de los hombres. Y he aquí, sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio, y su madre se llamará María. Y he aquí, Él viene a los suyos, para que la salvación llegue a los hijos de los hombres, mediante la fe en su nombre. Y aún después de todo esto, lo considerarán como hombre, y dirán que está endemoniado, y lo azotarán y lo crucificarán. Y al tercer día resucitará de entre los muertos. Y he aquí, se presenta para juzgar al mundo. Y he aquí, todas estas cosas se hacen para que descienda un justo juicio sobre los hijos de los hombres. Pues he aquí, y también su sangre expía los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán, que han muerto sin saber la voluntad de Dios concerniente a ellos, o que han pecado por ignorancia. ¿Qué palabras o frases describen el precio que Jesucristo pagó por nuestra salvación? Por favor, responde la pregunta. Leamos la siguiente cita del elder James E. Talmage del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dijo: para la mente finita, la agonía de Cristo en el jardín es insondable, tanto en lo que respecta a intensidad como a causa. Luchó y gimió bajo el peso de una carga que ningún otro ser que ha vivido sobre la tierra puede siquiera concebir de ser posible. No fue el dolor físico, ni la angustia mental solamente, lo que lo hizo padecer tan intenso tormento que produjo una emanación de sangre de cada poro, sino una agonía espiritual del alma que solo Dios era capaz de conocer. Ningún otro hombre, no importa cuán poderosa hubiera sido su fuerza de resistencia física o mental, podría haber padecido en tal forma. ¿Cuáles son tus sentimientos y pensamientos al meditar sobre la magnitud de lo que Jesucristo sufrió por nosotros? Por favor, tómate un tiempo para pensar y reflexionar en esta pregunta. Muy bien, a continuación, el siguiente tema que estudiaremos dentro de esta clase es: Jesucristo venció tanto la muerte física como la espiritual. Bien, hay una pregunta. Piensa por un momento, ¿qué habría ocurrido si no hubiera habido expiación? Tómate unos segundos para pensar en esta pregunta. Bien, leamos una escritura para ayudarnos en este análisis. Segunda Nefi 9, del 6 al 9. Porque así como la muerte ha pasado sobre todos los hombres para cumplir el misericordioso designio del gran Creador, también es menester que haya un poder de resurrección. Y la resurrección debe venir al hombre por motivo de la caída. Y la caída vino a causa de la transgresión, y por haber caído el hombre fue desterrado de la presencia del Señor. Por tanto, es preciso que sea una expiación infinita, pues a menos que fuera una expiación infinita, esta corrupción no podría revestirse de incorrupción, de modo que el primer juicio que vino sobre el hombre habría tenido que permanecer infinitamente. Y siendo así,
esta carne tendría que descender para pudrirse y desmenuzarse en su madre tierra, para no levantarse jamás. Oh, la sabiduría de Dios, su misericordia y gracia, porque he aquí, si la carne no se levantara más, nuestros espíritus tendrían que estar sujetos a ese ángel que cayó de la presencia del Dios eterno y se convirtió en el diablo para no levantarse más. Y nuestros espíritus habrían llegado a ser como él, y nosotros seríamos diablos, ángeles de un diablo, para ser separados de la presencia de nuestro Dios y permanecer con el Padre de las mentiras en la miseria como él. Sí, iguales a ese ser que engañó a nuestros primeros padres, quien se transforma casi en ángel de luz e incita a los hijos de los hombres a combinaciones secretas de asesinato y a toda especie de obras secretas de tiniebla. Según el profeta Jacob, ¿qué le pasaría a nuestro cuerpo si no hubiera expiación? ¿Qué le sucedería a nuestro espíritu? Por favor, responde estas preguntas. Vamos a leer una escritura que se encuentra en 2 Nefi 9, del 10 al 12 y del 20 al 22. Oh, cuán grande es la bondad de nuestro Dios, que prepara un medio para que escapemos de las garras de este terrible monstruo. Sí, ese monstruo, muerte e infierno, que llamo la muerte del cuerpo y también la muerte del espíritu. Y a causa del medio de la liberación de nuestro Dios, el Santo de Israel, esta muerte de la cual he hablado, que es la temporal, entregará sus muertos, y esta muerte es la tumba. Y esta muerte de que he hablado, que es la muerte espiritual, entregará sus muertos, y esta muerte espiritual es el infierno. De modo que la muerte y el infierno han de entregar sus muertos, y el infierno ha de entregar sus espíritus cautivos, y la tumba sus cuerpos cautivos. Y los cuerpos y los espíritus de los hombres serán restaurados los unos a los otros, y es por el poder de la resurrección del Santo de Israel. Oh, cuán grande es la santidad de nuestro Dios, pues Él sabe todas las cosas y no existe nada sin que Él lo sepa. Y viene al mundo para salvar a todos los hombres, si éstos escuchan su voz, porque he aquí, Él sufre los dolores de todos los hombres, sí, los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como mujeres y niños que pertenecen a la familia de Adán. Y sufre esto a fin de que la resurrección llegue a todos los hombres, para que todos comparezcan ante Él en el gran día del juicio. Así que respondamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el medio que se nos ha dado para escapar de la muerte espiritual y física? Por favor, responde esta pregunta. De lo anterior podemos establecer la siguiente doctrina. Mediante su expiación, Jesucristo superó los efectos de la muerte física y espiritual. Ahora, de los versículos anteriores, ¿qué enseñan acerca de las bendiciones de la resurrección? Piensa en esta pregunta, por favor, y respóndela. Veamos qué nos dice el elder D. Todd Christofferson del Coro de los 12 Apóstoles. Él dice, mediante su expiación y resurrección, Jesucristo ha vencido todos los efectos de la caída. La muerte física será provisional y aún la muerte espiritual tendrá un final, porque todos regresarán a la presencia de Dios, al menos temporalmente para ser juzgados. ¿En qué ocasiones has sentido gratitud porque Jesucristo ha vencido la muerte física y la muerte espiritual? Por favor, responde esta pregunta. Muy bien. Hemos analizado entonces que Jesucristo, su expiación, la expiación de Jesucristo, venció la muerte física y la muerte espiritual, y debemos de estar muy agradecidos por Él, y debemos de demostrarle nuestro agradecimiento a través de nuestra obediencia. Ahora vamos a aprender o vamos a recordar que mediante su expiación, Jesucristo ofrece redención a todas las personas. Comenzaremos leyendo una escritura que se encuentra en Osea 15, del 7 al 9. Sí, aún de este modo será llevado, crucificado y muerto.
la carne quedando sujeta hasta la muerte, la voluntad del Hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre. Y así Dios rompe las ligaduras de la muerte, habiendo logrado la victoria sobre la muerte, dando al Hijo poder para interceder por los hijos de los hombres. Habiendo ascendido al cielo, henchidas de misericordia sus entrañas, llenos de compasión por los hijos de los hombres, interponiéndose entre ellos y la justicia, habiendo quebrantado los lazos de la muerte, tomado sobre sí la iniquidad y las transgresiones de ellos, habiéndolos redimido y satisfecho las exigencias de la justicia. ¿Qué enseñan esos versículos acerca de cómo Cristo hace posible que seamos redimidos de nuestros pecados? Por favor, responde esta pregunta. ¿Qué doctrina podemos aprender de lo que hemos leído? Piensa por un momento. La doctrina que podemos aprender de lo que hemos leído es: mediante la expiación, Jesucristo rompió las ligaduras de la muerte y tomó sobre sí nuestras iniquidades, satisfaciendo las demandas de la justicia y obteniendo el poder para interceder por nosotros. Ahora, ¿qué significa la palabra intercesión? Cuando nos dice que Cristo intercede por nosotros. ¿Qué entiendes por la palabra intercesión? Intercesión es el acto de intervenir entre dos partes para ayudarlas a reconciliar sus diferencias. En este caso, Jesús intercede entre nosotros y Dios a fin de reconciliar la relación quebrantada por causa de nuestros pecados. Vamos a leer algunas escrituras para poder entender esto y buscar la relación que hay entre cada escritura. Leamos Mosías 3:11. Pues he aquí, y también su sangre expía los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán, que han muerto sin saber la voluntad de Dios concerniente a ellos, o que han pecado por ignorancia. Leamos ahora Doctrina y Convenios 137 del 7 al 9. Por lo que me habló la voz del Señor diciendo: todos los que han muerto sin el conocimiento de este evangelio, quienes lo habrían recibido si se les hubiese permitido permanecer, serán herederos del reino celestial de Dios. También todos aquellos que de aquí en adelante mueran sin un conocimiento de él, quienes lo habrían recibido de todo corazón, serán herederos de este reino. Pues yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. ¿Qué conocimiento importante nos enseñan estos dos pasajes de las Escrituras que acabamos de leer? Por favor, medita y escribe tu respuesta. Ahora vamos a ver otros dos pasajes de las Escrituras. Mosías 3:16. Y aun si fuese posible que los niños pequeños pecasen, no podrían salvarse, mas te digo que son benditos. Pues he aquí, así como en Adán o por naturaleza ellos caen, así también la sangre de Cristo expía sus pecados. Y ahora veamos una escritura en Moroni, capítulo 8, versículos del 8 al 12. Escucha las palabras de Cristo, tu Redentor, tu Señor y tu Dios. He aquí vine al mundo no para llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Los sanos no necesitan de médicos, sino los que están enfermos. Por tanto, los niños pequeños son sanos, porque son incapaces de cometer pecado. Por tanto, la maldición de Adán les es quitada en mí, de modo que no tiene poder sobre ellos, y la ley de la circuncisión se ha abrogado en mí. Y de esta manera me manifestó el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Por tanto, amado hijo mío, sé que es una solemne burla ante Dios que bauticéis a los niños pequeños. Y aquí te digo que esto enseñarás, el arrepentimiento y el bautismo a los que son responsables y capaces de cometer pecado. Sí, enseña a los padres que deben arrepentirse y ser bautizados, y humillarse como sus niños pequeños, y se salvarán todos ellos con sus pequeñitos. Y sus niños pequeños no necesitan el arrepentimiento, ni tampoco el bautismo.
He aquí, el bautismo es para arrepentimiento a fin de cumplir los mandamientos para la remisión de pecados. Mas los niños pequeños viven en Cristo, aún desde la fundación del mundo. De no ser así, Dios es un Dios parcial y también un Dios variable que hace acepción de personas, porque ¿cuántos son los pequeñitos que han muerto sin el bautismo? ¿Qué piensas de estas escrituras? Medita por un momento. ¿Qué nos enseñan estos pasajes? El libro de Mormón, a través de estas escrituras y de otros pasajes, nos enseña la importancia de entender la expiación en este aspecto. Y nos enseña que los niños pequeños no necesitan del arrepentimiento, porque la expiación los abraza y los protege. Así que, ¿qué nos enseñan esos versículos acerca de la salvación de los niños que mueren antes de ser bautizados? ¿Qué nos enseñan esos versículos acerca de la salvación de aquellos que han muerto sin saber la voluntad de Dios? Por favor, responde estas preguntas. Veamos ahora una escritura que se encuentra en Alma 7 del 11 al 13. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que, según la carne, sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas. Sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. Según los versículos 11 y 12, ¿por qué Jesucristo tomó sobre sí nuestros dolores, enfermedades y aflicciones? Haz una pausa y responde. Bien, ¿qué verdad aprendemos o qué principio encontramos en lo que hemos estudiado en este momento? ¿Qué piensas? Un principio que podemos obtener de lo que hemos estudiado puede ser el siguiente: el Salvador tomó sobre sí nuestros dolores, enfermedades y aflicciones para poder socorrernos cuando afrontemos los desafíos de la vida terrenal. Es importante reconocer que, mediante la expiación, el Salvador adquirió empatía perfecta para comprendernos y ayudarnos a pasar los desafíos de la vida. Leamos esta cita del elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dijo: testifico que la expiación del Salvador quitará no solo la carga de nuestros pecados, sino también la de nuestras desilusiones y la de nuestros dolores, la de nuestros sufrimientos y la de nuestra desesperación. Desde el principio, el confiar en su ayuda ha tenido por objeto darnos el motivo y la manera de mejorar, el incentivo para dejar a un lado nuestras cargas y labrar así nuestra salvación. ¿De qué manera el que ustedes confíen en la expiación de Jesucristo puede influir en sus acciones y en su perspectiva eterna? Por favor, haz una pausa y responde. ¿De qué modo el comprender las verdades que se encuentran en Alma 7 del 11 al 13 puede ayudarlos cuando afronten desafíos? Por favor, responde esta pregunta. Bien, después de haber estudiado este tema acerca de la expiación de Cristo, hay una última pregunta que me gustaría hacerte. ¿Qué puedes hacer para poner en práctica
más plenamente en tu vida el poder sanador y fortalecedor de la expiación del Salvador? Te invito a que pienses en esta pregunta y que escribas en tu diario, en tu cuaderno, lo que venga a tu mente y a tu corazón sobre esta pregunta. Y entonces te comprometas a ser más obediente para que la expiación de Jesucristo pueda realmente bendecir tu vida. En el nombre de Jesucristo, amén.